Verdaderamente es un placer darle las muy buenas tardes a Luis Laferriere. Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, a ver, vos estás dando materias relacionadas con economía desde hace tiempo, y vos sabés que alguna vez vivimos una época en la que los niveles de pobreza eran muy, muy bajos. eh, Poco desempleo, se daban en lo social mejoras significativas, la educación era muy buena, la industria crecía, los trabajadores tenían remuneraciones buenas y se sentían protegidos en sus empleos, y hoy se busca todo lo contrario a eso. Y desde el espectro económico, fundamentalmente. Vos que sos un entendido en la materia, ¿cómo ves todo esto? Sí, Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo. La verdad que, bueno, me alegra que recuerdes esos momentos, porque los que tenemos bastante más horas de vuelo, vivimos esa época, ¿no es cierto? Es decir, eso no es un cuento. Hasta mediados de los años 70, Ujú. bueno, en la Argentina era otra cosa, ¿no? Teníamos, como decís vos, una situación social que, a pesar de que existían problemas, es decir, la pobreza andaba más o menos un 3% de la población. Uno piensa, una persona, una Perdón, familia. perdón, perdón, perdón. Sí. Reiterame, por favor, el porcentual que había en esa época. Y bueno, hasta en promedio, ¿no? La Sí, sí. primera mitad de los años 70 andaba más o menos alrededor entre un 3 y un 4%, Mira. la cantidad de la población que vivía en situación de pobreza, pero de todas maneras era muy bajo, pero aún así también era grave, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que la pobreza en una familia es dramática, es dolorosa, Claro. que haya, digamos, padres de familia que no puedan darle cuestiones que son esenciales para su hijo, bueno, que no puedan vivir dignamente, es grave. Y esto era grave con un 3%, así que imaginémonos cómo ha cambiado la Argentina si hoy estamos hablando de casi, ¿no es cierto?, un 60% de los argentinos viviendo esa situación. O sea, sí, estábamos mucho mejor, era posible, y bueno, lo que uno ha venido recorriendo en este tiempo, ¿no?, desde ese momento hasta ahora, es un proceso de degradación bestial de las condiciones de vida, que bueno, que no se da ni por casualidad, ni por error, ni por problemas naturales o catástrofes naturales, porque nosotros no hemos pasado nada, ¿no? No hemos pasado como otros países que han sufrido problemas bueno, que les devastaron su territorio, ¿no es cierto? Como puede ser guerra, como pueden ser terremotos, qué sé yo. Acá no hemos tenido nada de eso, y sin embargo, estamos viendo esta situación, y yo siempre insisto, y lo reitero porque vale la pena que reflexionemos sobre esto, ¿no? Nosotros somos muy pocos en relación a la riqueza que tenemos como territorio, porque en el mundo viven más de 8.000, casi 8.200 millones de personas. Es muchísimo. Nosotros somos 46, o sea que en comparación no somos nada. Y tenemos uno de los territorios, digamos, más amplios, más extensos del mundo, con tierras fértiles, clima, suelo, energía, recursos, para todo. Inclusive más, estamos produciendo en este momento alimentos para 400 millones de personas, y no podemos alimentar a 46 millones. Esto es dramático. Yo digo, desde el punto de vista económico, que lo que más importa es ver cómo vive la gente. Eso es lo que, porque ese es el fin de la economía, generar los bienes y servicios que permitan que la gente viva dignamente, tenga acceso, ¿no es cierto?, a los bienes indispensables para la vida. Y estamos pésimo, mal, es decir, más allá de que la mayoría de los economistas convencionales se ocupan de mirar otros indicadores, en especial, por ejemplo, bueno, todo lo que es hoy, los que están en el gobierno, que señalan, ya tenemos equilibrio presupuestario, es decir, que tenemos ingresos en efectivo en meses de enero y febrero mayores que los gastos que tiene el Estado. Entonces eso es una gran victoria, un gran éxito, y resulta que no se fijan que eso ha sido a costa de sacarle por lo menos un 30, 40, hasta un 50% del ingreso de los haberes y los jubilados, es decir, a millones de personas que viven en una situación de vulnerabilidad extrema, en momentos donde no pueden, para ser más vulnerables, no pueden reemplazarlo a esa pérdida de ingreso por otra cosa, lo están condenando a morir por anticipado. Esto es criminal, yo lo digo que son criminales y no tengo problema, ¿no es cierto?, en afirmarlo. Es tremendo. Además, esto no se da por error, porque esto se busca intencionalmente. Entonces la economía es esto para mí. Primero mirar cómo vive la gente. Y si estamos pésimo, mal, por más otro indicador que se muestre, ¿qué vale? Que vale que el Estado haya
llevado, ¿no es cierto?, a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados. ¿De qué vale tener superávit si ha hecho a costa de esta tremenda masacre social, ¿no es cierto? Sí, y discúlpame Sí. Luis, y encima nos quieren hacer creer que hay que hacer el esfuerzo, es por el país, pero resulta que quieren vender todas las empresas como aerolíneas, la aerolínea de bandera, como YPF, lo que sea lo quieren vender. Digo, es verdaderamente perverso, muy perverso, que encima intenten hacer creer de que esto es necesario, hacer creer que mediante el esfuerzo sí vamos a salir. Obviamente te dicen cualquier barrabasada, como que esto va a ser dentro de 60 años, no sé, esas estupideces que dicen, que de pronto, bueno, no lo cree nadie, pero insisten con eso. ¿Será que somos permeables a ese tipo de cosas? Ha habido, me parece, una etapa previa de ablandamiento, ¿no? Digamos, de la mente de la gente, adormecimiento. Y hay un proceso también muy grande de desinformación y de mala información de los grandes medios de comunicación, yo digo medios de incomunicación y de desinformación, que se han ocupado, por un lado, ¿no es cierto?, de mostrar una realidad que no tiene nada que ver, como para decir esto, ¿no?, de que hay que hacer esfuerzos porque hay que pagar una deuda, y para eso, por algo nos endeudamos, ahora hay que pagarla. Hay que pagar, en todo caso, los gastos de la fiesta. Pero resulta que esos gastos los hizo el Estado para traer dólares para que los especuladores se los lleven baratos afuera. Ese es el tema central, ¿no?, de la deuda externa. El Estado se endeuda para que los especuladores se lleven los dólares afuera, barato y todo, ¿no? Y ahora esa fiesta, ¿no es cierto?, de saqueo y de especulación la tiene que pagar el pueblo, que no recibió nada. Es una aberración. O sea, ¿por qué tienen que hacer esfuerzo los jubilados que trabajaron toda su vida, aportaron y crearon este país que tenemos? ¿Por qué tienen que hacer esfuerzo cuando ellos no recibieron nada como beneficio? Y tienen que hacerlo en el momento más jorobado de su vida. ¿Por qué tienen que hacer esfuerzo los trabajadores, la mitad de la población económicamente activa que trabaja en una situación de precariedad, de informalidad, de bajo salario, de malas condiciones? ¿Por qué tiene que hacer más esfuerzo para que se sigan llevando todo? Bueno, el tema, ¿sabes qué? Es que, de cierta manera, la población avaló esto porque estaba cansado también de que los gobiernos que hemos tenido a lo largo de este siglo XXI no hayan solucionado. Y en ese sentido, esto también hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Y los gobiernos anteriores, desde el 2003 hasta hoy, han ido avalando un modelo económico-social que no ha solucionado los problemas, sino que los ha agravado. Entonces la gente dice, bueno, votamos por uno, estamos mal, lo castigamos, votamos por el otro, lo castigamos volvemos a votar por él. Resulta que en definitiva se estaba castigando a sí mismo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba votando variantes del mismo modelo. Y resulta que aparece alguien que de pronto dice, no, vamos a pelear contra la casta, vamos a cambiar de fondo esto. Y bueno, parece que vamos a hacer un cambio de ellos, pero realmente sin saber lo que votaban. Entonces optan por otra versión que es peor de lo mismo, pero mucho peor de lo mismo, porque es tomar todo lo malo que se había estado haciendo para potenciarlo y multiplicarlo. Después te voy a pedir que me cuentes, Luis, por qué entendés que desde el 2003 en adelante se agravó el sistema. Pero antes te quería preguntar, recién el conductor del programa hacía mención a la gran cantidad de casos que están sucediendo y seguramente otros que van a suceder, ¿no?, de personas con casos oncológicos de por medio que han muerto por inasistencia. Acá el Estado brilla por su ausencia, y es más, desde el gobierno dicen que no tiene que haber Estado. Digo, ¿verdaderamente afecta a la economía que haya un Estado? Mira, Estado tiene que haber para los intereses más poderosos. Sin Estado, esos intereses más poderosos no podrían haberse llevado puesto al país y cargado esos costos sobre la población argentina. Para eso está el Estado, ha estado el Estado. Si el Estado, en esencia digo, ¿por qué? Y tiene que ver un poco con lo que vos comentabas al principio, hace un ratito, ¿no?, esto de 2003. Porque el 2003 hasta ahora esencialmente no ha cambiado. Es decir, yo lo que amo es que existe un modelo económico-social que no tiene nada que ver con el que vivimos durante casi 50 años del siglo XX, sino que es un modelo neocolonial, depredador, extractivista, pero que además de saqueo brutal. Y eso no se cambió. Es decir, el extractivismo significa apoyarse
en 3 o 4 sectores que son los claves, los competitivos, entre comillas, ¿no es cierto?, internacionalmente, que significan la destrucción de los recursos y la contaminación del ambiente masivo. Es decir, lo que la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos empezó en los 90, pero se potenció durante todo este siglo. Todos los gobiernos lo potenciaron. Todos los gobiernos trabajaron a favor, bueno, de la contaminación, de los agrotóxicos, de Monsanto, de esta sobreexplotación de los recursos y de perder lo que es la capa del suelo fértil, que no se recupera ni en años ni en milenios, ¿no es cierto? El fracking como método de extracción de petróleo y gas, que es uno de los más contaminantes del mundo, la megaminería, todo eso se promovió durante todos esos gobiernos desde los 90 o de principio de este siglo hasta ahora. No ha cambiado, pero tampoco ha cambiado que ninguno de los gobiernos haya investigado y haya repudiado una deuda fraudulenta, que un juez que dijo, bueno, esto es ilícito, no se debió nunca, y todos los gobiernos la avalaron, y no solamente eso, sino que permitieron que haya fuga masiva de capitales. Eso es muy cierto, es muy durante cierto. Un gobierno, sí, durante el gobierno, digamos, veamos la sucesión de gobierno, durante el gobierno kirchnerista, hubo muy buenas condiciones externas de precio y todo, pero hubo más de 100.000 millones de dólares de fuga de capitales. Durante el gobierno de Macri hubo más de 100.000 millones es decir, ha habido una constante similar en los gobiernos, en lo esencial. No digo que después existan, pero lo otro son cuestiones menores, cuestiones que no cambian el modelo, ¿no es cierto? Es decir, vamos a decir, por ejemplo, los jubilados, grandes perjudicados durante este gobierno. ¿Y sabe por qué se perjudicaron los jubilados? Porque hay una inflación feroz y sus haberes no se ajustan según la inflación. ¿Y saben quién sacó el ajuste por inflación de la fórmula de educación de los jubilados? El gobierno anterior. Ni bien subió, hizo un cambio. Es decir, hay una continuidad esencial de las políticas, más allá de las formalidades y de los cambios de camiseta que no había. Bueno, a mí no, pero al pueblo le hacía a creer que había cambio. En realidad, esa grieta que divide falsamente a la sociedad, pero que en realidad por arriba hace más de lo mismo. Eso un poco como para responder por qué digo que más allá de las cuestiones secundarias, que no hay que dejarla de lado, pero que lo más importante es que el modelo se mantiene en su esencia. Pero ¿qué pasa? Ha venido, es lo que yo digo, en la Argentina en este nuevo modelo ha ido en marcha hacia un rumbo, hacia el abismo, hacia el precipicio, de a poco, lento, pero sin duda alguna cada vez más teníamos más pobreza. Cada 5, 10, 15 años tenemos cada vez más situación de pobreza, cada vez teníamos más endeudamiento. Es decir, acá eso no cambió. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con este último gobierno se ha tomado la decisión de ir muchísimo más rápido hacia el precipicio. Y esto es lo grave. Acá creo que corremos un peligro que no tuvimos nunca en la historia de la Argentina, que es un peligro, lo que yo llamo, ¿no es cierto?, el plan masacre de la sociedad. Qué buen título, discúlpame, qué buen título. El plan masacre por parte del gobierno. Discúlpame, el paréntesis, le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con este docente universitario en carrera de grado y posgrado en materias de economía, contador público, también da periodismo económico, y que en este momento está en Entre Ríos, en Paraná, para ser más exactos, y que bueno, tiene la deferencia de charlar un poco con nosotros. Yo le pregunto al conductor del programa si es que también está en línea, si quiere hacerle alguna pregunta. Sí, buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Soy Gustavo Capra, te saluda, ¿qué decís? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y bueno, seguramente podemos tener distintas miradas. Estoy acostumbrado en general en los programas, cuando tengo una mirada crítica a tener diferencias, ¿no? No, pero por ahí la diferencia enriquece, por ahí yo tengo una mirada diferente a la tuya, no soy especialista en economía, pero bueno, soy un militante de muchos años y ha escuchado y ha visto desfilar decenas de economistas, de políticos que normalmente difieren de la opinión de uno. Lo que pasa es que los títulos habilitan a tener cierta autoridad sobre tipos que por ahí no tenemos títulos. Pero independientemente de esto, te quería apartar un segundito y que le expliques a la audiencia un poco de qué se trata esto que plantea Milei, basado en teóricos y economistas de la escuela austriaca, una escuela desnostada, desprestigiada por los mismos liberales. Cuando digo liberales no digo libertarios, y que estos libertarios se apropian de esas ideas que son encorsetar a un país dentro de
de un marco, era como decía Cristina, en vez de agrandar el sombrero, quieren achicar la cabeza. Me gustaría que nos cuentes un poquito alguna referencia puntual a lo que significa estas políticas. Sí, mirá, yo entiendo, primero que estas políticas no dependen de la decisión de este crápula, de esta lacra que nos preside, sino ni los delincuentes que lo acompañan, como el ministro de Economía, calificado de delincuente por el mismo presidente hace 2 o 3 años, ¿no es cierto? Así que imagínense sí, perfectamente la moral de claro. la gente, ¿no es cierto? Pero digo, esto no depende ni de Milei, más que nada, en todo caso de Caputo, porque Caputo representa más directamente los intereses del capital financiero, el capital usurero internacional. Estos son los que definen, estos son los que marcan el rumbo y los que han condicionado a la democracia en todos estos años. Estos son los que han impuesto sus intereses en el caso de los distintos gobiernos. Las políticas que se han venido aplicando no han cambiado. Entonces, este lacra que se supone que es economista, ni siquiera es economista, dice barbaridades, porque en todo caso, la escuela neoclásica, que es la que supone, que sustenta, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, sostiene que en caso, por ejemplo, de que digamos los mercados funcionen bien, existe la libre competencia, hay que dejar que los mercados actúen sin ningún tipo de interferencia del Estado. Pero los propios neoclásicos aceptan y reconocen que si los mercados están en situación, lo que llaman ellos mercados imperfectos, es decir, lo que existe hoy en el mundo en Argentina, mercados tremendamente concentrados, monopólicos, oligopólicos, o sea, donde hay uno o muy pocos que definen las condiciones que se vende y se compra, en ese caso se justifica la intervención del Estado. Entonces, desconocer eso es ser una bestia desde el punto de vista económico. Entonces, esto ni siquiera tiene fundamento serio de su teoría del neoclasicismo. Yo me pregunto muchas veces, Luis, si se levantara la Adam Smith y viera estos supuestamente, entre comillas, liberales, ¿qué haría, no? Claro, porque Adam Smith fue el que señaló. En caso, Adam Smith decía, los empresarios lo que quieren es, se guían por el egoísmo individual y quieren la máxima ganancia. Pero no se preocupen, dice, porque si un empresario quiere aumentar los precios por encima de lo que sería, ¿no es cierto?, la competencia, no lo va a poder hacer porque va a haber otros que van a vender más barato y la gente lo va a dejar afuera. Es decir, la competencia, como una mano invisible que va a guiar. Pero resulta que él decía eso en una situación donde la mayoría de los mercados eran casi, de mercados no concentrados, ¿no es cierto?, donde se podría darse en cierta manera la competencia. Pero en el mercado donde existe esta situación monopólica, el propio Adam Smith llamaba la atención y decía, ojo, cuando los empresarios en situación monopólica se ponen de acuerdo, porque ahí ya no existe en todo caso una negociación igualitaria entre compradores y vendedores, sino que existe una imposición, existe el poder del más fuerte, y en ese caso se justifica la intervención del Estado. Bueno, me dice cualquier bolazo, cualquier cosa, pero hace lo que le dice el poder. Entonces yo no me siento tanto en mi ley, yo me siento en el poder real, que es el que decide el rumbo de la Argentina, hasta que los argentinos decidamos nosotros el verdadero rumbo. Sí, tenemos suerte antes de que destruyan el país. Y yo digo, plan masacre, porque no solamente quieren masacrar al pueblo argentino, sino que están masacrando el ambiente, el territorio, y están masacrando la soberanía, lo que nos queda de soberanía. Esto es gravísimo. Esto tal vez es el momento histórico más difícil, más peligroso de la Argentina, porque si avanza, nosotros no tenemos futuro. Luis, vos sabés que este gran programa, eso lo decimos nosotros, ¿no? Este gran programa se denomina La Voz de los Colimbas, y te saco un poquito de tema, pero ya volvemos. ¿Hiciste la colimba? No tuve la suerte de zafar. ¿La suerte o la desgracia? Porque se había eliminado, no, la edad no me cierra, sino... Claro, por eso, la suerte o la desgracia, porque muchos que la hicieron, bueno, hoy no están con nosotros, ¿no? Pero bueno, era solamente esa pregunta. Decime una cosa, cuando estás como docente, ¿se dan charlas, debate, más allá de la docencia que vos hagas con el alumnado? Mira, yo te aclaro, ya en este año ya dejé de ser docente. Ah, ya estás afuera. Ya estuve casi 40 años, terminaba este año con los 40 años de docencia en distintas universidades.
Pero bueno, tenía posibilidad de seguir, pero lo que pasa es que de haber sido crítico independiente de todos los gobiernos, bueno, eso hizo que no pudiera cumplir con mi sueño de seguir unos años más, ¿no? Pero de todas maneras, una de mis actividades centrales era la extensión, que era cursos, seminarios, talleres con la sociedad en general, ¿no es cierto? Y lo que sí se notaba, empecé casi durante 20 años a lo largo de este siglo con esa actividad, y había mucho interés en la gente, de provenientes de distintos espacios, de distintas experiencias, en tratar de entender qué es lo que pasaba. Y lo que me llenó de satisfacción es que mucha gente se iba muy contenta porque tenía por lo menos una idea más clara, una interpretación de qué es lo que estaba pasando, frente a los grandes relatos, a los grandes discursos y a la grieta esa, ¿no? Que no llegaba nunca al hueso, a lo profundo. Esa grieta que quedaba en la superficie y no iba al fondo de la cuestión, que yo digo que es que nosotros, además de vivir en un orden social injusto, o genocida, biocida, a nivel mundial, ¿no es cierto?, a nivel argentino, encima teníamos una situación de dependencia que agravaba esas características, ¿no?, de desigualdad, de exclusión, de contaminación, de marginación. Y en lo que va de este siglo, lo grave es que vivimos un modelo económico y social diferente al que tuvimos suerte de vivir, lo que tuvimos antes hasta mediados de los años 70. Este modelo es mucho más concentrador, excluyente, depredador, pero está llegando a una situación, yo creo que límite, si se sigue avanzando, lamentablemente, ojalá se frene la ley ómnibus en el Senado, pero si se avanza en eso, va a ser muy difícil que podamos impedir la desintegración, inclusive territorial, así, los peligros son tremendos. Cada artículo de la ley que se aprueba es un interés de sectores muy poderosos que han logrado poner a los legisladores al servicio de sus objetivos. Son objetivos bien concretos, privilegiados, egoístas, pero ninguno, lo que yo insisto, ¿no?, por este tema de que la gente todavía cree, no hay ni una de los artículos, de las medidas, de los anuncios que se hayan dado por el gobierno que por lo menos planteen que va a cambiar algo. Todo indica que si esto sigue, todos los esfuerzos que se hagan van a ser para ir más rápido hacia el abismo. Y esto es lo que uno hace esfuerzos para que entienda el pueblo argentino, para que entienda todavía lo que creen, que ajustando a los jubilados, no, porque estos son perversos. Creo que alguno de ustedes dijo eso, estos son perversos, no les interesa nada. ¿Cómo puede ser que le quiten, por ejemplo, el medicamento a los enfermos terminales, y que ya se han dado casos de personas que han muerto porque no tuvieron acceso, ¿no es cierto?, a los medicamentos? Ya se han dado casos, ¿no?, lo dijo el defensor de la tercera edad, Semino, de que con esta situación los jubilados obviamente que van a morir antes porque no tienen ingresos ni siquiera para alimentarse o para atender su salud. Estos son perversos. ¿Y por qué digo que no podemos creer que esto va a cambiar? Porque los que toman decisiones son los sectores más poderosos del mundo, que son los capitales más usureros y más, en todo caso, más inescrupulosos. Es decir, son aquellos que promueven las guerras, por ejemplo, que promueven el territorio, los bombardeos sobre las poblaciones civiles. Es decir, si eso no les preocupa nada, entonces no podemos esperar los argentinos pasivos, cruzados de brazos, que estos sectores vengan a solucionar los problemas nuestros, porque no es el objetivo que tienen. Y bueno, Luis, sí. No, estamos por ir al corte del programa, yo te hago la última pregunta, y tiene que ver con que hoy día infinidad de trabajadores son despedidos, más de la mitad de la población vive en la pobreza, seguramente esto se va a agravar. Y obviamente incide mucho la cuestión económica acá, y digo, vamos a suponer que mañana esta lacra, como vos lo decís, a mí permitime ser más académico en los términos, este reverendo hijo de puta, ponele que mañana lo sacamos, no está más este mierdey. Digo, ¿cuánto llevaría recomponer la economía del país? Sí, esta lacra, si no, digamos, sacar la lacra no significa sacar el nombre de Milei, porque hoy ya sabemos que tuvo aprobación mayoritaria en diputados,
Quiere decir que no es solo Milei, sino toda la partidocracia que se vendió por 2 mangos, por moneda. Sí, señor. Un carguito, una oficina más linda, y son capaces de entregar a su madre por eso. Sí. Esto digo yo, son inescrupulosos, no diría hijo de puta, porque el hijo de puta no tiene la culpa, son mucho más... La madre no tuvo la culpa, ¿no? Por supuesto, ni los hijos tampoco. Son jorobados, pero digamos el problema es más de fondo. El problema es cambios estructurales, y esos cambios son posibles. Y acá, a ver, nosotros seguimos produciendo alimentos para 400 millones de personas. Nosotros somos uno de los países, tenemos el complejo de exportación que está en Rosario y la zona cercana, que se exportan productos de origen agropecuario, de origen agroindustrial, que es el más grande del mundo. Es decir, fíjense si seremos poderosos y seremos ricos. Y tenemos inmensamente riqueza para todo. El tema entonces no es que llevaría tanto tiempo. No, el tema es que lo difícil es cambiar el rumbo político. Ahí es donde está la situación. Lo difícil es lograr que la sociedad entienda, se organice, se movilice y comience a torcer el rumbo. Eso es lo más... ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que con muy pocos recursos se puede sacar a millones de personas del hambre y la pobreza. Si tenemos... Acá el tema es que nosotros estamos teniendo exportaciones récord de carne, pero tenemos el nivel de consumo de carne más bajo de la historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos generando un montón de cosas, pero que se las llevan. Entonces, es posible cambiar y no sería tan grave ni tan difícil. Sí, tan difícil técnicamente. Difícil es cambiarle la cabeza a la gente para que se dé cuenta que no puede confiar en semejantes delincuentes. Perfecto. Luis, sí. Luis, sí, yo de mi parte tengo una duda, una sola pregunta que te quiero hacer. Entrerriano, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Digo, ¿tenés algún parentesco con quien fuera senador de la Nación, Ricardo Laferrier? Bueno, ¿O coincide solamente el apellido? Mira, coincidimos de apellido, pero no de pensamiento. Está claro, por las dudas. Él es un hermano mío. ¿Sí? No, también, no, Luis no era una chicana, no era ninguna chicana, era una cuestión de curiosidad mía porque me acordaba, buen orador, No, porque él empezó bien, yo la acompañé al principio, empezó en los años 83-84 denunciando la peste financiera, pero después fue cambiando de rumbo y hoy estamos, yo diría, en las antípodas, ¿no es cierto? Lamentablemente. Yo sigo pensando lo mismo siempre. Yo tenía expectativas por lo que fue el retorno a la democracia, el gobierno de Alfonsín, y Alfonsín decía, lo repetía en las campañas, decía, no sigan al hombre, sigan la bandera y los principios, porque los hombres cambian, ¿no es cierto? Y bueno, yo sí a eso, ¿viste? Y sigo pensando lo mismo de ese momento. Lo que cambiaron fueron los otros, ¿viste? Por eso digo, hago esta aclaración, digamos, más allá de, bueno, obviamente de mi cariño por un hermano, pero lamentablemente hoy ya no piensa lo mismo. Luis, verdaderamente a mí me encantaría, no sé, seguramente Gustavo también pensará lo mismo, me encantaría poderte tener acá en el estudio y bueno, y seguir con esto, pero bueno, también es cierto que el tiempo es tirano y bueno, tenemos que ir al corte, así que nada, yo de mi parte te agradezco mucho tu deferencia y bueno, si en algún momento andás por Buenos Aires, te invitamos a que pases por acá por el estudio, dale. Bueno, yo te agradezco muchísimo la posibilidad porque en este momento es clave difundir información que refute todos los desastres que se están haciendo y los discursos malintencionados. Así que yo los felicito por el programa, les agradezco y bueno, ojalá tengamos otra oportunidad. Yo hoy no puedo viajar mucho, bueno, no puedo viajar nada, digamos, de hace varios años, pero de poder tener otra comunicación en algún momento, si no me ponen bolilla negra. Perdón Luis, ahí pifiaste, ¿eh? ¿Sí? Cuando me decís, bueno, lo felicito por el programa, es por el gran programa será. Ah, me quedé corto. Luis Laferrier, muchísimas gracias por esta comunicación y un abrazo enorme y saludo a toda la gente amiga que seguramente estará escuchando allá en Paraná. Sí. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau. Chao Luis, un abrazo grande.